Señor permitió que haya señales con Moisés, no eran exclusivamente de Moisés. Recuerda que Satanás se disfraza de ángel de luz, puede falsificar los dones y puede falsificar los milagros. Tal es así que los brujos de Egipto también tenían sus dos serpientes, pero la serpiente que se hizo de la vara se las comió a las dos. Pero también tenían ese... ¿Te das cuenta que la Biblia está hablando de dos brujos tan poderosos que ahorita si aparecieran en Trujillo serían famosos? Tienen el poder de transmutar una vara en serpientes. ¡Wow! Y David Copperfield hace eso. ¿Se dan cuenta? O sea, es un gran poder demoníaco que tenían estos brujos. Moisés no se estaba enfrentando a cualquier brujito. Los dioses de Egipto, o sea, ese Egipto al que se enfrentó Moisés estaba rodeado de unos dioses paganos que eran potestades, deidades malignas, falsos dioses, que en realidad eran demonios. ¿Ves? Allí había mucha oscuridad y había un poder real. De la nada no se van a convertir en serpientes vivas, ¿no? Eso no lo hace ni un chamán de por acá. Entonces date cuenta del poder que había. También cuando Elías, por ejemplo, confrontó a los profetas en el Monte Carmelo en Primera de Reyes 18, él oró para que Dios enviara milagrosamente fuego del cielo. ¿Qué hizo Dios? Envió fuego del cielo. Prácticamente fue como una micro lluvia de meteoritos. Y dijo él: sepa hoy que tú eres Dios de Israel, yo soy tu siervo. Y de hecho todas estas cosas por palabra tuya, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor. Primero libro de los Reyes, capítulo 18, 36 y 37. Elías también tenía un propósito. Él sabía de que si estas manifestaciones se iban a dar, era para mostrar que el mensajero venía de Dios. No era para que él se haga famoso, no él quería ser el gran Elías, para que lo contraten en las campañas. No, él tenía un dolor en el corazón. Israel había caído en la idolatría de los profetas de Baal y él estaba desesperado, ¿no? Él quería que Dios se manifieste para que el pueblo pueda ver que él era Jehová, es Dios, no Baal. Y el Señor le concedió. Al profeta Joel también le fue dado el mensaje de juicio de Dios sobre Israel. Y dentro de este mensaje estaba una profecía también de misericordia y esperanza. Cuando el juicio llegó como se había profetizado y la gente respondió con arrepentimiento, Dios dijo entonces que retiraría los juicios y restauraría con bendición. Vamos a Joel capítulo 2, verso 27. Joel, capítulo 2, verso 27 dice, y lo que dice el Señor: y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Inmediatamente después de esta profecía, Dios habla acerca de derramar su espíritu a la gente. Esa conocida profecía de Joel, que luego es interpretada por el apóstol Pedro el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 2, y vemos del 1 al 21, ¿no? Pedro declara: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Cuándo se cumple entonces la profecía de Joel? En el momento del Pentecostés. Cuando el mismo profeta Pedro dice: estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de esta promesa. Siempre las señales han sido para que el pueblo sepa que Dios es el que está actuando a través de ese mensajero. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver una cosa muy diferente. Que ya desaparecen los profetas y dicen que Juan Bautista es el último de los profetas. ¿Y qué pasa una vez que ya Juan Bautista desaparece de la escena? ¿Sigue habiendo profetas? No, dicen, ¿no? Pero tú luego vas a encontrar a Ágabo profetizando. Entonces, algunos van a decir: ajá, entonces hay profetas. No. Ya, ¿o acaso hay primera de Ágabo? No. Lo que hay es el don de profecía. Es muy diferente. Te voy a explicar por qué. Sí. Allá. El ministerio profético, o sea, el oficio de profeta, en el Antiguo Testamento tenía un mensaje doble. 1, predicar acerca de la venida del Mesías. 2, el juicio sobre la nación traidora de Israel. Todos los profetas, si tú lees al margen de las profecías sobre Edom, ¿no? sobre otros
otros países siempre tienen como base hablar de Cristo, ¿no? Del Cristo que habría de venir, y hablar de la condenación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo ya vino. Es decir, la misión de los profetas se ha cumplido. Por eso Efesios capítulo 2, verso 20 dice que nosotros estamos fundamentados, la iglesia, sobre los apóstoles y los profetas, porque los profetas ya acabaron. Son el fundamento de la iglesia. Y después vamos a ver un poco cómo sigue el don profético, ¿no? Pero vamos a hablar, respondiendo a la hermana, en el Antiguo Testamento el ministerio u oficio profético, o sea, los profetas en sí mismos, predicaban y proclamaban lo que Dios ponía en ellos acerca de la venida del Mesías, y lo escribieron, pues está acá. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el profeta ahora? En la profecía de Joel dice, ya no va a ser como antes, que había un profeta por acá y otro por acá. Ahora dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice. ¿Y el Espíritu vendrá sobre algunos nada más? No, sobre toda carne. Y está hablándole a los creyentes. Significa que ahora, ¿quién es el profeta? La iglesia es el profeta, ¿eh? Entonces, nosotros todos somos como Jeremías. Jeremías predicaba acerca de un Mesías que habría de venir, pero la iglesia ahora predica acerca del Mesías que ya vino. Amén. Ahora, vamos a hablar ahora del don de profecía, de un ratito lo vamos a explicar, pero en sí el don de profecía no es ya el equivalente a ministerio profético. Algunos teólogos incluso le dicen ministerio profético, pero a nuestra misión de predicar, porque ya está revelado todo, ya el canon está cerrado. Pero yo sí creo que el don de profecía sigue vigente, pero no el oficio profético. Ya no hay más profetas, ya no hay más apóstoles tampoco, por ejemplo. Los apóstoles fueron 12, o sea, 11 con un apóstata, y luego Matías, ¿no? Se completa los 12 de nuevo. Dice, no se escucha mucho de Matías, pero si Dios lo escogió, hizo muchas cosas con él también, ¿verdad? En el cielo lo sabremos. Pero ahí están, los 12 apóstoles, junto con Matías, ¿no? Esos son el fundamento. Pero cuando construimos la sobreestructura, vemos que hay algo que sí queda. Si bien los apóstoles de ahora ya no pueden escribir esto, esta palabra apóstol significa mensajero, viene de apóstolos, es lo que en la iglesia debe tener, y es algo por lo que yo oro mucho, se llama el carácter apostólico de la iglesia. Y el carácter apostólico de la iglesia no es que salen esos, ¿no?, apostolobos por ahí a quitarte tu dinero. El carácter apostólico es el carácter misionero de la iglesia. Porque los apóstoles, ¿qué eran en realidad? Misioneros. Entonces, ¿ahora hay apóstoles? Sí. Los apóstoles son los misioneros. Esos son apóstoles. Pero ya no hay los apóstoles de Cristo. Solo eran los 11 con Matías. Y como un abortivo, el apóstol Pablo. Ya no hay más de ese tipo de apóstoles. Dos, es algo que no vamos a estudiar hoy día, pero recuerden, si lees el libro de los Hechos, cuando Pablo va a la iglesia de Jerusalén, se somete a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles no son un cargo mayor que el pastor. Si acá hubiera un apóstol, se tendría que sujetar a mí y a mi presbítero. Porque no sé quién les ha dicho ahora a los apóstoles de ahora que apóstol es así, acá profeta, acá pastor, no entiendo, no sé quién les ha dicho eso. Los misioneros siempre se sujetan a una iglesia local. El misionero no se puede ir, o sea, el apóstol no se puede ir si la iglesia no lo manda. O tú lees que Pablo se fue solito. Dijo, Dios me dijo que me vaya, chao. Y no le pedía permiso a su iglesia. Dice, y los enviaron, ¿no dice? Y los enviaron a Silas, y lo enviaron a Bernabé, ¿no? La iglesia es la que manda a los apóstoles. O sea, los misioneros. Ahora, que Dios usó a sus primeros apóstoles para inspirar la escritura, es un oficio que ya no hay, porque ya no hay más Biblia, ¿no? Ya no hay más inspiración. Nosotros queremos en la inspiración plenaria, por tanto en la suficiencia de las escrituras. ¿Amén? Más o menos eso sería, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, hemos explicado más o menos eso. Quisiera hablar un poquito acerca de la controversia antes de seguir con el... No vamos a avanzar mucho hoy día porque es bien extenso. Vamos a hablar más del don de lenguas y luego del don de profecía, que es un poco lo más controversial que hay acá en esta ciudad. Pero primero quiero ir a un temita que es una pregunta que muchos me han hecho en el inbox durante todo el año, hermanos muy sinceros, y es, pastor, ¿han cesado los dones? ¿Han cesado los dones? Te habla un ex cesacionista.
Yo estaba en una iglesia donde los dones eran falsificados, donde eran lenguas falsas, falsas profecías, todo era profecías por dinero, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado eso. Entonces, cuando, digamos, comencé a estudiar teología, me fui al otro extremo. Y dije, no, entonces todos los dones son falsos. Pero con los años uno va recapacitando y madurando, y realmente cuando estudia las Escrituras no puede encontrar en ningún lugar que los dones se hayan cesado. Pero gracias a Dios que pasé por esta etapa, porque ahora puedo refutar mi propio argumento, ¿no? Que más lo aprendí de eminentes hermanos como B.B. Warfield, que es un gran teólogo, y en todas las áreas que él ha escrito es excelente. En escatología me parece excelente, pero creo que en esta área no lo es. Como todos tenemos errores, ¿no? Él tenía una teoría del cesacionismo un poco diferente a la histórica. En el pasado siempre ha habido hermanos que han creído que los dones han cesado, ¿no? Siempre ha habido esas dos posturas, pero lo que sí entendíamos era eso, que los que creían que los dones ya cesaron decían que no estaban operativos nada más. Sin embargo, los hermanos que dicen que los dones han cesado ahora no te creen nada. Si te muestras un endemoniado, te dicen que no, que este es un patrón de histeria colectiva. O sea, pero parece que hasta negaran todo lo sobrenatural, ¿no? Si ven flotando a la chica del exorcista, comienzan a buscarse imágenes abajo, algo así, no te creo. La pregunta es, ¿han cesado los dones? Vamos a verlo. Existe una postura minoritaria a nivel mundial que tiene, como te digo, eminentes representantes, pero que creen que ha cesado. En el pasado también los hubo. Te voy a decir cuál es su argumento. Su argumento descansa respecto a que los dones, como expliqué hace rato para la hermana, son fundacionales. Los cesacionistas apoyan su opinión de que los dones han cesado usando una analogía de Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, verso 20. Te lo voy a leer con la Biblia de las Américas, ¿eh? Dice, edificados, la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. Bien, nuestra base son los apóstoles y los profetas. Y ellos dicen que partiendo de este fundamento, entonces, la actividad de los dones solo podría representar, ¿no?, al ser el fundamento, de que solamente era para la época de los apóstoles y los profetas, ya que son el fundamento, ¿no? Entonces, esa es su lógica. ¿Me copias hasta aquí? ¿No? Si los dones son fundamentales, significa que solamente son para la época del fundamento, es decir, la iglesia primigenia. Y este argumento del cesacionismo falla, hermanos, falla, porque parece que no tienen un entendimiento de lo que está realmente diciendo el apóstol Pablo y de lo que ha creído la historia de la iglesia a través de los tiempos con este punto, incluso los cesacionistas antiguos. Primero, porque fundacional no significa una generación temporal, ¿no? Que sea fundacional no significa que vamos a hacer el mismo argumento de una casa, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, tú construyes una casa y pones las bases, ¿no? Pero saca todas las bases, pero ya no vas a poner base sobre base sobre base, ¿no? Pero ellos no lo ven, no se dan cuenta que esto no es como una casa, esto es como una planta. Va a crecer de la misma, es orgánico, ¿te das cuenta? De la misma raíz va a crecer todo eso. Así lo tienes que ver. Si tú lo ves como una casa, de hecho, que yo pongo las bases, ya no voy a poner base sobre base, ¿no? Tengo que construir una casa, pero si lo ves como una planta es diferente. Los apóstoles y los profetas. La iglesia está sostenida con la doctrina apostólica y profética. Los profetas, Antiguo Testamento, y los apóstoles, el Nuevo Testamento. Es decir, que nuestra doctrina está sentada sobre la Escritura, y en eso también. Nuestra doctrina solamente está sostenida por las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, y eso está bien. No hay más revelación canónica, y eso está bien. Pero decir que los dones
han cesado solo porque el canon está cerrado, no tiene argumento ni en las escrituras ni en ningún sitio. La analogía que presentan entonces, hermanos, es ilógica. Entonces esto confunde porque prácticamente para ellos, a la muerte de los primeros apóstoles y profetas, desapareció el don, por ejemplo, de profecía, el don de milagros, el don de las lenguas, o sea, los idiomas, y desapareció para siempre. Y yo quisiera que me muestres dónde dice eso en la Biblia. Y puedes mostrarme 1 Corintios 13 si quieres para conversarlo, pero eso no dice la palabra de Dios. Aunque los eminentes hermanos como B.B. Warfield así lo argumentan. Tengo un artículo también donde un hermano costarricense, un doctor en teología, Gary Showren, refuta totalmente este argumento de 1 Corintios 13. Es bien largo para desarrollarlo acá, pero si lo desean se los paso después. Cómo refuta acerca de que el canon haya cerrado, sí, no significa que los dones hayan cesado. Entonces, la metáfora se destruye cuando encontramos acá que Cristo es la piedra angular, en el cual toda la iglesia, dice, va creciendo junta. Es como una planta, ¿ves? Unificada. Si bien acá había un carácter apostólico, había apóstoles, ahora hay un carácter apostólico. Y si bien acá había profetas, ahora hay un ministerio de profecía. El don de profecía y el verdadero ministerio de profecía, que es el que estamos llamados a tener, que es predicar el evangelio. La iglesia es el profeta ahora. No podemos caer en los extremos nada. Vamos a ver un poco después lo de la profecía en el segundo punto, pero primero quisiera hablarle entonces acerca de que, bueno, para terminar entonces, el argumento cesacionista de Efesios capítulo 2 verso 20, lo único que hace es limitar la libertad de la iglesia para clamar, para ser llenos del Espíritu Santo y seguir experimentando muchas más manifestaciones verdaderas, y dejo bien claro eso, del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué crees que no somos una iglesia misionera casi? No, pero si yo veo que las iglesias hacen misiones y no sé cuánto. Pero ya les hablé hace un par de clases, ¿no? Y también hay muchos sermones a los que son de Gracia Urbana. Nosotros tenemos lugares acá en Trujillo donde hay una iglesia cada cuadra, ¿no? Una iglesia en cada cuadra. En los distritos, en el Alto, los que viven en el Alto lo saben. ¿Y dónde está el evangelio de los evangélicos? ¿Dónde está el ministerio profético? A ver. Allí, y en esas iglesias hay un montón de pastores que se han levantado solo porque Dios les dijo un sueño, porque les cayó mal el frijol de la noche y se comenzaron a decir Dios me dijo. Lo siento, pero es verdad. Son falsas iglesias. ¿Te das cuenta? Porque no hay avivamiento, no hay transformación ahí. ¿Dónde está el evangelio de los evangélicos? Yo sé que es algo duro, porque también sé que hay siervos del Señor piadosos, pero ¿dónde está el evangelio de los evangélicos? No me imagino en un lugar saturado de iglesias así, que no haya transformación en serio. Porque su evangelio no es el evangelio, su ministerio profético no está siendo realizado conforme a la palabra. Entonces hay que meditar en eso, hermanos. Vamos al primer punto, que es acerca de los dones de señales y prodigios. Vamos a tocar dos nada más hoy día. Pensaba tocar, vamos a tener que hacerlo más larga porque es bastante amplio. Y vamos a hablar acerca del don de lenguas y acerca del don de profecía. A ver, vamos a hablar del don de lenguas. ¿Cuál es el don de lenguas? El don de lenguas, hermanos, vamos a Hechos capítulo 2. A ver, quiero que me ayuden acá con la lectura. Hechos capítulo 2. Del 1 al 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? A ver. Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual os oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Amén. Más o menos unos 11, 10 idiomas. Más, ¿no? Y dio más. ¿O salieron a hablar cosas sin sentido? Vamos a seguir viendo qué era lo que tenemos en el mismo libro de los Hechos. ¿Ya? Vamos a Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Contexto: Pablo está en la casa de un centurión llamado Cornelio, pagano, griego. Entonces se supone que toda su familia y todos sus siervos son griegos. Pero vamos a ver qué pasa con él, ¿no? A ver, ¿quién lo puede leer? Hechos capítulo 10, del 44 al 48. 44, 48. ¿Quién se anima? 44, ¿qué? Al 48. Yo lo leo. A ver. Dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Amén. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estos gentiles que no eran judíos? Comenzaron a hablar en hebreo, en lengua. Porque ¿quiénes fueron los que le entendieron? Los hebreos. Así como en el capítulo 2 era al revés, ¿no? Los judíos hablando otros idiomas. Acá eran los gentiles hablando hebreo. Y los de la circuncisión, ¿quiénes son siempre? Los judíos. Y ellos les entendieron, dijeron: ¿qué? O sea, se sorprendieron de que hablan hebreo y encima las maravillas de Dios. ¿Cómo estos gentiles que no tienen una cultura judía como nosotros hablan de Jehová, ¿no? Es un don milagroso de idiomas no aprendidos. Pero vamos a seguir viendo el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 19, versos del 1 al 6, al 7, perdón, ¿quién lo puede leer? ¿Cuál? Hechos capítulo 19, versos del 1 al 7. Sí, a ver, ¿se anima? Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues ¿qué bautizo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautizo de Juan. Pablo les dijo: si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús,
Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Amén. En el original hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? Te das cuenta, primero que Éfeso llegó a ser el centro digamos, donde Pablo se distribuía para viajar y para predicar. Estaba lleno de judíos. ¿Y cómo te das cuenta que estas personas eran hebreas? Porque habían recibido el bautismo de Juan. Significa que habían estado presentes en el ministerio de Juan el Bautista. Y luego se fueron, ¿no? Entonces no sabían nada del Espíritu Santo, no conocían mucho de esto. Pero él prácticamente los reevangeliza. Y cuando ellos creen, viene sobre ellos el Espíritu y hablan en lenguas, porque comenzaron a predicarle a los efesios, a profetizarles. No entiendo cómo algunos hermanos pueden tomar este texto y decir que comenzaron a adivinar como gitanos, ¿acaso? Leo la mano, comenzaron a decir, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto. No, comenzaron a hablar de quién, de Jesús, del Mesías, en el idioma de los efesios, en la lengua de los efesios. En este caso, otra vez más, eran judíos hablando otros idiomas. En el caso anterior eran gentiles hablando hebreo, y en el primer caso eran otra vez judíos hablando otros idiomas. ¿Qué es el don de lenguas? Es una habilidad milagrosa. ¿No te parece un milagro de que tú estés en China y de pronto vienen para hablar de los chinos y tú comienzas a hablar de chino para predicar el evangelio? ¿No te parece un milagro? Es un milagro, ¿verdad? Pero hablar cosas sin sentido es un milagro. Nuestros amados hermanos corintios habían caído en esto de hablar sin sentido. El don de lenguas entonces es una habilidad milagrosa de hablar idiomas no aprendidos para fines de predicación y misiones. ¿Amén? Si vas a todo el contexto del Antiguo Testamento, todas las profecías hablaban de esto, del juicio contra Israel y cómo Dios le iba a hablar incluso en lenguas de extranjeros y ellos no iban a escuchar. Y eso es el Pentecostés, es el comienzo del juicio contra Israel. ¿Te das cuenta? En Babel las lenguas fueron dispersas, pero en Pentecostés Dios comienza a unificar el mundo de nuevo, en una sola nación, donde no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. Y es maravilloso esto. Tenemos que ver bien el contexto de las lenguas y no fijarnos en las lenguas, sino para cuál era el propósito de este don. Podríamos poner una categoría de señales y prodigios, porque es un prodigio, es una señal de Dios, de que yo llegue a Afganistán y en el momento en que Dios le plazca, yo pueda hablar en afgano antes que me metan un balazo en la cabeza, ¿no? Para predicar esa palabra. Y es importante entender esto, hermano, porque el don de lenguas es uno de los dones más falsificados por los más piadosos hermanos que conozco, incluso por los hermanos que quiero mucho, incluso, porque yo también lo hacía. No lo digo porque no lo haya experimentado de esa manera. La emoción te jala, y luego jala otro, y si es como un dominó. Pero no estoy de acuerdo con aquellos que en lugar de enseñar, como vemos en el internet a veces, le meten un balazo en la cabeza, un hereje, solo porque no tienen un entendimiento diferente. El apóstol Pablo no tenía ese corazón. Él llegó a Corinto. Una pregunta, sí. Sería bueno aclarar también en qué punto, porque Hechos realmente, por los textos que hemos leído, no hay que hacer una exégesis profunda para ver que realmente las lenguas eran dialectos, idiomas, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué punto este término lenguas en la Reina Valera y en nuestras traducciones se entiende o se ha entendido como, no sé, una pronunciación, una gesticulación, pero sin entendimiento, y que, o sea, ni siquiera pertenece a un lenguaje que alguien pueda traducir, ¿no? Que tú puedas traer un traductor y te diga, hey, eso es alemán, eso es japonés, etc. Exacto. A ver, por ejemplo, el término en griego que se usa para lenguas, o sea, las lenguas que se hablan aquí, es glosolalia.
Xenoglosia. Nosotros tenemos que entender que las lenguas de hechos son idiomas, pero si tú te vas a Corinto, aquí viene un problema ya grande. Los corintios estaban errados. Los corintios estaban tratando de hacer que el don de lenguas sea una experiencia para sentirse más espirituales. Por tanto, Pablo no va y les dice herejes, no falsos maestros, no, simplemente les dice a los santos de la iglesia de Corinto. Hasta incluso les jala más las orejas por otras cosas más graves, como no disciplinar a un incesto que había por ahí y otras cosas. Entonces, lo que los corintios hacen es prácticamente lo mismo que hacen muchas iglesias el día de hoy. Y es simplemente pretender que el don de lenguas es una experiencia espiritual basada en algunos textos sacados de contexto. Lo vamos a leer ahorita ya, para poder avanzar. Primero vamos a 1 Corintios capítulo 13. Creo que ya Carlitos nos explicó la semana pasada, pero vamos a explicarlo de nuevo. 1 Corintios capítulo 13. Primera los Corintios capítulo 13. Este es el primer texto que usa un hermano que cree que las lenguas son cosas sin sentido. Te lo habla yo, que he dicho más cosas sin sentido que tú. Y por eso yo sé que son hermanos sinceros, porque cuando yo hacía eso, yo le estaba orando a Dios. Yo no puedo acusar a los hermanos porque no estaba diciéndole, Satanás, ven a mí. Yo estaba orándole a Dios. Pero era un jovencito que así me enseñaron y bueno, hay hermanos que ya no son tan jovencitos y siguen todavía con esto. Pero este fue el primer texto que me aprendí. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Y luego habla acerca del amor. El capítulo 13 se llama la excelencia del amor, la importancia del amor, dice otras versiones, la preeminencia del amor. Y Pablo está usando, como siempre en todas sus cartas, una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Una forma de hablar, que se llama la hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? La hipérbole es una exageración para demostrarte otro punto. Por ejemplo, hermanos, si yo volara como Superman y botara rayos láser de los ojos, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Yo vuelo como Superman? ¿Boto rayos de los ojos? No, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es como si te dijera, si yo hablara todos los idiomas del mundo, incluso hasta los del cielo. O sea, acá no es el problema de que si hablas más lenguas, menos lenguas, porque ese era el problema de Corinto. Yo hablo hasta los idiomas del cielo, pero no amo, no sirve de nada, ¿ves? ¿Qué estoy haciendo? No está diciendo que existen lenguas angélicas. Léete todo el Antiguo Testamento, todas las apariciones de los ángeles, y en el Nuevo, y no se aparecen hablando eso, ¿no? No se aparecen hablando en idiomas diferentes, como la semana pasada, el señor Carlitos, creo que si te aparece un ángel, te habla en tu idioma, ¿no? O la Sami, ¿no? Sí, ¿no? Estás condenado. Hola. Simplemente hay que entender, hermanos, que hay que leer la Biblia en su contexto para no sacarla de contexto. Si yo agarro este versículo 13.1 y lo aíslo y lo interpreto como si fuera el horóscopo, como una centuria de Nostradamus, voy a sacar una doctrina rara, ¿ves? Se puede hacer. Muchos lo han hecho para su propia condenación. A mí me da miedo, hermano. Cuando tú te paras en un púlpito, estás delante de Dios y de parte de Dios. Es como que así te sentara a Dios al frente y te dijera, a ver, habla. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Pero también hay hermanos que lo predican sin saber. Una cosa es ignorancia y otra cosa es adrede. Ahora, el contexto entonces de la excelencia del amor avanza el argumento de Pablo hasta que llega al capítulo 14, porque recuerden que en la Biblia no hay capítulos ni versículos, ¿no? Es una carta que está corrida. En el capítulo 14 sigue hablando del amor, dice, procuren alcanzar entonces el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo
6. Ahora viene un sarcasmo de parte de Pablo. Un sarcasmo que también lo sacan de contexto. Me lo llevo para acá y otra vez le hago una interpretación. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y ahí lo deja. Entonces se dan cuenta de, si lo sigues leyendo, mira. Pero, acá hay un pero para el verso 2. O sea, que si hablas en lenguas, no hablas a los hombres, sino a Dios, pues que nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres con edificación, exhortación y consolación. Estamos viendo que aquí el término profetizar no habla mucho del don de profecía, sino que está hablando de la predicación, porque recuerda que en el Nuevo Testamento profetizar no es en lugar. Te conviene más predicar, estar, amigo corintio, prácticamente le dije a él, que estar pensando que tu oración en lenguas desconocidas está edificando la iglesia. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. No te está diciendo de que lo hace. Sigamos leyendo para que lo entiendas. Yo quisiera que todos hablen en lengua, les dice hermanos. Están dando como niñitos, ¿te das cuenta? Ya que tanto les gusta hacer esos sonidos, yo quisiera que todos hablen el verdadero don de lenguas, pues. Que todos tengan idiomas para que le prediquen a los extranjeros, ¿no? Pero aún más, profeticen. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Si tú predicas, eres superior al que habla en lenguas. A menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, en caso de un hermano de verdad, donde Gerson comienza a hablar ahorita en Bangladesh, y de repente no nos dimos cuenta, pero el hermano que está con su capucha atrás es de Bangladesh, y es salvo, ¿no? De repente, claro. Entonces te das cuenta que Dios tenía un propósito para el cual Él se levanta y comienza a hablar del Evangelio en ese idioma. Entonces ahí sí, o de repente él habla en Bangladesh y viene Vanessa y dice, él está diciendo que el pata de capucha se arrepiente y cree en el Evangelio. Es diferente, ¿no? Idiomas, traducibles. Porque esta palabra de interpretar en griego significa traducir. Y para traducir un idioma tiene que tener reglas gramaticales, semántica, sintaxis. Y tú sabes que las lenguas de los corintios no tenían eso. Ellos habían caído en una especie de lenguas como parecidas a las de ahora, que no necesito repetirlas. Tampoco no hay que reírnos, porque todos nosotros hemos hecho eso. No, menos Eco, pero todos hemos hecho eso. Ahora vamos a entender por qué, cuál es el propósito de las lenguas. Mira lo que dice la palabra. Mira, hermanos, si yo voy hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de predicación, o sea, de profecía, o de enseñanza? O sea, si yo vengo a hablar un idioma acá y les hablo en inglés, es porque debe haber angloparlantes. Y en todo caso, si hablo en inglés para estos angloparlantes, ¿de qué sirve si comienzo a hablar palabras hacia el aire? Incluso castellano. Perro, refrigerador, que el 4 de julio, 24 animales. ¿Ves? Puedo hablar un montón de palabras en castellano que sin sentido. ¿Y de qué sirve? Hablar un idioma que no tiene sentido. Así te conozcan las palabras, no sirve. Escucha un poco. Mira, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no da distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? No sé, acá lo que son músicos, tú sabes lo que es tocar desafinado, o tocar a lo loco, ¿no? O tocar una trompeta o una corneta a lo loco. Entonces dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tú eres un soldado, hay ciertos sonidos, por ejemplo, hay un sonido que es para irte a bañar, ajá, a levantarse, otro sonido que es a formar, y uno que supongamos que en ese tiempo era de guerra, ¿no? Ya, vamos al código de los soldados. Vamos al código de los soldados, de los cachaquitos. Si tú le tocas una trompeta, no tiene sentido, ¿ves? Es como un idioma sin sentido. Hasta la música, hasta los objetos inanimados, dice Pablo, tienen un sentido, porque la música es un lenguaje. ¿Qué estás haciendo? No puede un idioma que sale de la boca de los hombres no tener sentido. Y él dice, hay quizá, verso 10, muchas variedades de idiomas en el
mundo, ¿ves? Está hablando de idiomas que existen, en inglés, en español, en hebreo, griego. Estaba hablando de idiomas, y ninguno carece de significado, amigos corintios, les dice. Verso 10, ¿no? Y verso 11. Pues si yo no sé ni el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí, o sea, no lo voy a entender. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Qué voy a edificar a la iglesia si estoy hablando cosas que nadie entiende ni yo mismo las entiendo? Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración, puede interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas, acá viene la refutación total a la idea de que las lenguas son un lenguaje para edificación personal. La Biblia te dice, si yo hablo en lenguas, pido en oración interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin, entonces no me edifica tampoco a mí. No sirve para nada. ¿Te das cuenta? Las lenguas no son un lenguaje para edificarte a ti mismo tampoco. No edificas a tu iglesia porque nadie te entiende y tú mismo te quedas sin fruto. Entonces, ¿para qué son las lenguas entonces? Ya lo leímos hace rato. Es un milagro de idiomas para predicar el evangelio. Tiene su sentido y no han cesado. Yo te puedo hablar muchos casos de misioneros que han hablado idioma y es maravilloso. Incluso te recomiendo el libro Historia de la Evangelización en el Perú del predicador y historiador Juan Bautista Kessler. Lo puedes buscar en el Inca, Historia de la Evangelización en el Perú, y vas a ver cómo acá los primeros misioneros iban a la sierra y hablaban quechua a los gringos sin aprender. Gloria a Dios, ¿no? Maras, hasta los adventistas una vez hablaron en lengua. Había un adventista que no estaba tan torcido, se llama John Stoll se escribe, y incluso él predicaba los días de la gracia, y misteriosamente no sé por qué no lo cancelaban lo de su denominación, pero él lograba a veces comunicarse con tribus que no se pueden hablar. Entonces, no es que siempre lo hacía, pero en ese momento Dios no solamente les permitía que hablen las lenguas, sino que entiendan la lengua del otro, ¿no? ¿Entiendes? El don de interpretación de lenguas. Te puedo poner ejemplo de Paul Washer. Él estaba predicando y el don no vino a él, sino que había una pareja canadiense que tenía una muchacha que trabajaba en su casa cuidando a su bebé, que era de una tribu india y no sabía inglés. Pero cuando Pablo Washer estaba predicando, la niña comenzó a llorar, una adolescente, ¿no? Y cuando le preguntó la ama de casa, o sea, la hermana, que sí era creyente, que también sabía el idioma de los indios, porque era como la única que podía comunicarse. ¿Qué pasa, hijita, no? Y ella dijo, lo que pasa es que soy pecadora, quiero venir a Jesús. O sea, la niña, el Señor le había concedido entender las palabras de un gringo, sin haberlo aprendido, porque no lo sabía. Y fue salva. Y después, cuando se acercó a Washer, ya no lo entendía de nuevo ya. O sea, solamente en ese momento. Hay un montón de ejemplos, te puedo pasar videos, todo lo que quieras después. Hacerme acordar nada. Yo quiero hablarte siempre con la Biblia, pero si quieres experiencias, hay. Pero vamos a ver. Entonces, hay una cosa muy clara que a mí siempre me ha quedado así, que Pablo dice, algo que me tocó mucho hace muchos años a mí. Déjame buscarlo. Acá está, miren, el verso 23. Yo experimenté esto cuando estaba en una iglesia. Invité a unos amigos, pasó esto. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están todos locos? Y no me vengas que loco por Cristo. Yo estaba en una iglesia donde gritaban, para allá, que en el techo bajaban.
Pero yo ya me había acostumbrado a eso, o sea, para mí era normal. Cuando yo llegaba con mi guitarra, con mis amigos, y ya, no veía la diferencia ya. Pero yo traje un amigo que estaba en drogas, el chico, bastante herido, y lo senté atrás, ¿no? O sea, lo traje a la hora de la oración, porque antes del culto hacíamos oración, ¿ok? Me voy adentro, cuando salgo lo veo que está mirando así. Rarísimo. Y no sé, en un momento volteo nada más y se va corriendo, literalmente así. Y yo salgo corriendo con otro amigo, se teletransportó. Se habrá tomado un taxi, creo. Yo me quedé pensando en este texto, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo contrario mejor? Lo que dice el otro verso, el 24. Si todos profetizan y entra este incrédulo y uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Esta palabra te exponen, y él se postrará y adorará a Dios. O sea, se va a arrepentir, declarando que de verdad Dios está entre vosotros. Si entra una persona, predica el evangelio, que no encuentre un show de lenguas falsas, siempre repitiendo con muy buena intención, claro, porque los corintios tampoco no estaban haciendo eso para el diablo, eran como nosotros, hermanos, como la iglesia que yo te cuento donde yo estaba, que todos estaban orando a Dios. Incluso yo lo estaba haciendo, pero lamentablemente lo que pasa ahora no es algo de ahora. Los errores del pasado se cometen de nuevo si nosotros no ponemos ahora un parche. No hay que tener miedo de decir la verdad, hermanos. Verso 20. No seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Seamos maduros, hermanos. Seamos una iglesia con madurez. Ningún falso apóstol o falso profeta nos va a engañar. Y para terminar, bueno, esta pequeña parte por la pregunta de Sami, porque lo hemos dilatado con conversación. Por tanto, hermanos, en el verso 39, anhelad el profetizar, el predicar, porque en el contexto de aquí es predicar, en otros sí es donde profecía diferente. No prohibáis el hablar en lenguas, porque a causa de los desórdenes de muchas personas, a causa de los desórdenes de muchas iglesias, incluso ya de algunas sectas, que hasta los mormones hablan en lenguas, nosotros no vamos a perder nuestra herencia. El Señor derrama dones sobre su iglesia, y por causa de un montón de locos, nosotros no vamos a decir, bueno, entonces mejor tiramos toda la basura y ya no hay dones, como hacen algunos hermanos, ¿no? Que respeto mucho, por cierto, pero no podemos hacer eso. Por eso te recomendaba ese libro de Bautista Kessler, para que veas que Dios puede usar, cuando en su soberana voluntad así lo desee, a una persona para que hable un idioma diferente, para predicar el evangelio, como en Hechos capítulo 2, como en Hechos capítulo 10, como en el capítulo 19, ¿amén? Como manda en Corinto. Y si por ahí te cierras y quieres todavía hablar en lenguas, hazlo en tu casa. Porque en la iglesia, 1, 2, 3, y si uno no interpreta, los demás dicen que se callen. Un poco duro, Pablo, pero es la verdad. Una persona que tiene el don de interpretar lenguas podría entender y traducir espiritualmente sin haber aprendido tampoco el idioma extranjero. Lo que uno habla en lenguas está diciendo, y está diciendo, aunque no lo conozca, el que tenía el don de interpretación podía entenderlo. Si no hay un don si no hay un intérprete, si no hay un traductor, se calla. Entonces, hemos entendido que las lenguas que eran idiomas, tantos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido. Dice Pablo, las lenguas son idiomas. No hay forma de encontrar en la Biblia que sean otra cosa que no sean idiomas. No te vayas a ir a tu iglesia y si el pastor cree en eso, agarrar la machetazos, ¿sabes? No. También según Timoteo capítulo 2, 24 al 26 dice, el siervo del Señor, o sea, maduro, no debe ser contencioso, corregir sí, pero con mansedumbre, o sea, con humildad. Y sabios, suelte del lazo del diablo el que está atado, este apóstata contumaz, ¿no? Ahora, si bien la palabra de Timoteo nos manda que a los superherejes los corrijamos con amabilidad, ¿no te parece que con más amabilidad y amor a nuestros hermanos, que simplemente creen diferente? Pues medita eso también, porque siempre que uno aprende algo, tiene que manejarlo con amor. Si tú no lo manejas con amor, como dice Corintios, no sirve de nada. Así tengas toda la ciencia, todo el conocimiento, no sirve de
Nada. Entonces las lenguas eran idiomas. Ahora surge otra pregunta. Vamos a ir a la historia de la iglesia para ver que las lenguas eran idiomas. No es solamente algo que dice el pastor Carlos, o que dicen los reformados, o de repente los bautistas. Porque muchos de acá tenemos un corte carismático, ¿no? O pentecostal. O todavía de repente. Entonces yo quiero que veamos la historia para ver qué decían los hombres de los siglos pasados acerca de cuál era el concepto de este nombre, ¿no? Vamos a ver. Gregorio Nacianceno, un hombre que vivió entre los 329 y 390 después de Cristo. Mira lo que dice Gregorio. Ellos hablaron en lenguas extranjeras y no los de su tierra natal, no las de su tierra natal. Y el asombro fue grande. ¿Cómo no nos vamos a asombrar, verdad? Gregorio Nacianceno dice que se asombraban. Un idioma hablado por los que no habían aprendido, y la señal es para los que no creen y no a los que creen. ¿Ves? No es para estar en la iglesia, es para predicar afuera. Vamos a Juan Crisóstomo. ¿Quién es Juan Crisóstomo? Es uno de los más grandes predicadores del siglo IV. En su comentario, hay un comentario de Juan Crisóstomo de 1 Corintios. En realidad es una serie de sermones, la he hecho como un comentario. 1 Corintios 14. En sus homilias dice: y como en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la lengua se dividió en muchas, por lo que luego de las muchas lenguas se encontraron con frecuencia en un hombre, y la misma persona solía hablar tanto el pérsico como el romano. El pérsico es más o menos lo que hablaban en la región que ahora se llama el Golfo Pérsico, ahí cerca del Mar Muerto, el romano, el hindú y muchas otras lenguas. El espíritu que suena dentro de él y el don fue llamado el don de lenguas, porque podía hablar todos a la vez diversas lenguas. Está hablando acá de hombres incluso que, como Pablo, él hablaba un montón de idiomas. Por eso Pablo dice: yo tengo mucho más lenguas que todos vosotros. No es que dijera ta 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 ta, sino que tenía varios idiomas, porque era misionero, ¿no? Vamos a otro hombre que es más conocido, nuestro famoso e ilustre San Agustín. Agustín, obispo de Hipona, en África del Norte. Él dice: seguimos haciendo, mira, en su tiempo, en el siglo V casi, mira lo que dice Agustín, seguimos haciendo lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron sus manos sobre los samaritanos e invocaron al Espíritu Santo sobre ellos mediante la imposición de manos. ¿Qué hacemos? Se espera que los conversos hablen con nuevas lenguas. ¿Crees que San Agustín pensaba como los corintios? No. Esto es patrística. ¿Qué significa patrística? Los 5 primeros siglos de iglesia, los padres de la iglesia que serían. Pero ahí no queda todo. Vamos ahora a partir del siglo XVI, a la época de la Reforma Protestante, cuando aparecimos nosotros los evangélicos. ¿Qué decían los hombres de ese tiempo? Voy a leerte, para no hacerla larga, una. Nuestro bien amado y sobrenatural apóstol Juan Calvino. Mira lo que dice Juan Calvino, ¿verdad? Juan Calvino, que es bien estricto con muchas cosas, ¿ah? O sea, Juan Calvino no lo vas a ver hablando espiritualidades. O sea, él es bien teológico y bien estricto. Pero él incluso dice: hay una diferencia entre el conocimiento de idiomas y la interpretación de ellas. Para los que están dotados de lo primero, es decir, del don de lenguas, están en muchos casos no familiarizados con el lenguaje de la nación con que tienen que hacer frente. O sea, él reconoce que estas personas llegaron a tener ese don sin estar familiarizados con esta nación. No es que era una persona que vivía en Francia y vino sabiendo francés, ¿no? Sino que es un milagro que sepa francés. Luego dice: estas dotaciones no se hicieron en ese momento adquirido por el trabajo o estudio, sino fueron puestos en posesión de ellas por una maravillosa revelación del Espíritu Santo. En su comentario de 1 Corintios 12:10. Eso lo dice Juan Calvino. El testimonio de los reformadores podríamos añadirle un montón, pero no vamos a tener tiempo. Podríamos añadirle a hombres como Charles Spurgeon, que incluso era cesacionista. Charles Spurgeon era cesacionista. Charles Fox, que era cesacionista. Jonathan Edwards, abierto pero cauteloso, era una postura también. Pero te voy a poner el testimonio de alguien que tal vez un hermano pentecostal serio sí te escucharía.
Porque me va a decir, pero me has dado un montón de teólogos reformados y eso. Porque se olvidan que ellos también salieron de la reforma. Pero les voy a mencionar un teólogo que es uno de los originarios del movimiento pentecostal, del movimiento de Azusa, en 1900. Se llama Charles Fox Parham. Tendrá un montón de errores el hermano, ¿no? Es otro hermano corinto, pero él tenía algo bien claro. Mira lo que dice: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablar con la gente de las diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. Él creía que el don de lenguas era idiomas. Parece que el movimiento pentecostal no está siguiendo lo que dice su maestro. Luego dice, escribe un artículo en el Kansas City Times, el 27 de enero de 1901. Una parte de nuestro trabajo será la de enseñar a la iglesia de la inutilidad de gastar años de tiempo de preparación para el trabajo de los misioneros en tierras extranjeras, cuando lo único que tienen que hacer es pedir a Dios por poder. Él creía que las lenguas eran idiomas. Luego vuelve a escribir el Hawaiian Gazette, que era otro diario. Él escribió artículos. El 31 de mayo de este mismo año, de 1901. No hay duda que en este momento se habrán conferido a ellos el don de lenguas si son dignos y buscan con fe, creyendo que así van a poder capaces de hablar con las personas a las que optan por trabajar entre su propia lengua, lo que por supuesto es una ventaja inestimable. No tengo dudas de que varios dialectos de los pueblos de la India, e incluso la lengua de los salvajes de África, se recibirán durante nuestra reunión de la misma manera. Él estaba orando por misioneros, y él pensaba que estos misioneros iban a recibir un don de idioma para mandarlos al África. Entonces, hermanos, quiero, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia de la iglesia, quiero que ustedes mismos me digan si han entendido qué era el don de lenguas. ¿Qué era el don de lenguas? Yo. No era farfullo sin sentido. ¿Podrían ser dialectos? Así está diciendo la Biblia, ¿no? Sí, o sea, los dialectos son idiomas no formales. ¿Y cómo sabemos que la persona que está hablando es tal vez un dialecto, ¿no? Porque debe tener unas formas de hablar. Por ejemplo, bueno, no me gustaba hacer esto, pero bueno, a ver, la gallina puso un huevo en el gallinero. Tiene formas, sintaxis, ¿no? Verbos, predicados, conexiones, conectores. Pero si digo rara, eso no es una lengua, ¿ves? Entonces, cualquier persona que hable algo así, eso no es una lengua. Pero si te habla en inglés, en afgano, gloria a Dios, pues, ¿no? Pero si acá no hay un afgano, entonces ¿para qué lo hablas? Porque quieres disfrutar, ¿ves? Si tú, de repente, si tú ahorita, supongamos que el espíritu viene sobre Gerson otra vez más, y Gerson comienza a hablar, mira, un idioma, mira, el idioma de Papúa Nueva Guinea. ¿Saben lo que haría él? Termina esto y diría, pastor, siento que puedo hablar esto, creo que Dios me está llamando a ser misionero en Papúa, pero acá no se podría hablar nada, porque sabe que nosotros lo vamos castigando. No tiene sentido, ¿ves? No edificaría a nosotros, más bien nos parecería un loco, ¿no? Entonces, él mismo tendría en su corazón, si es maduro, decir, wow, el Señor ha puesto algo en mi corazón. En cuanto a lo que dice que es un intérprete que tiene que edificar en la iglesia y estamos entendiendo el don de lenguas como idiomas, entonces bastaría que lo haga un traductor, no necesariamente una persona inspirada por Dios. Claro, en el sentido de que el traductor sería, por ejemplo, si el idioma es conocido por el intérprete. Porque si el traductor sabe afgano, puede traducirlo, pero si el traductor es solamente un políglota que habla inglés y francés, no podría traducir al afgano o al turco. No, en ese sentido sí. Pero cuando es realmente el don de lenguas y el don de interpretación, o como esta niña india que te cuento, simplemente lo entendió. Entendió el inglés, ¿no? Porque no sabía inglés. Entendió el inglés y fue salva, ¿no? A través del evangelio. En el caso de la niña, ella por un momento experimentó el don de interpretar la lengua. El don de interpretar, sí. Porque esa palabra interpretar que está acá, en griego es traducir, pues. No se puede traducir un contenido sin orden, ¿no? Como te digo, eso no se puede traducir. Pero en cambio, la gallina puso un huevo en el gallinero, ¿no? Allá. Acá dice que hablan en una lengua
Ya, ese es el sarcasmo, porque luego no acabamos de leer que dice que no sirve para nada. Ah, el sarcasmo está. Pero ese sarcasmo significaba esto. Como por ejemplo, me vengo acá así, camino, y veo que está hablando en lenguas y le digo, ¿sabes qué, hermano? Así solo Dios te va a entender. Así no haces la identificación. Eso es un sarcasmo. Eso significa. Porque de aquí nadie te entiende. Y tú tampoco te entiendes. Queda sin fruto. O sea, es un sarcasmo. Por eso les digo, ese texto lo han sacado y lo usan como si fuera un texto aislado. Y es una doctrina de esto. Pero si tú lees esta carta, tienes que leerla en su contexto. Por eso les estaba partiendo un poco desde el 12, 13, 14, para que entendamos el contexto de cuál es el propósito de los dones. Es la edificación de la iglesia y la predicación del evangelio. Hay un punto. Alex, espérate un ratito. Ah, ya. Me están cortando. Justo cuando había más preguntas. Pero es que lo que pasa es que va a haber un pequeño break y volvemos con preguntas y terminamos con el don de profecía.